esa fuente de agua dentro de esa superficie, o tengo una fuente de intensidad de campo eléctrico, la fuente es la carga. Cuando ustedes hablan de fuerza eléctrica, la fuerza eléctrica puede ser de atracción entre dos cargas, una carga positiva y una carga negativa, o una fuerza de repulsión entre la carga positiva y otra carga positiva. Cuando yo calculo, se define intensidad de campo eléctrico, la fuerza dividido con respecto a una carga puntual. Esa interacción me indica que si yo tengo una carga positiva, tengo una fuente de campo eléctrico que se está produciendo. Y en el otro extremo, en la carga negativa, tengo un sumidero de las intensidades de campo. ¿Qué quiere decir? Ante esa carga positiva están saliendo líneas de campo eléctrico. De esa carga que yo tengo están saliendo líneas que me producen intensidades de campo eléctrico que están ingresando al sumidero, que es la carga negativa. ¿Entendieron el tema de relación, lo que es, cómo expreso con divergencia lo que está sucediendo con un flujo de agua, un flujo eléctrico, etcétera? ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Bueno, vamos a pasar a los ejercicios ahora. Estos, vamos a compartir esto ahora. Voy a barrer otra para refrescarles los conceptos. ¿Tengo que admitir a alguien? No. Les voy a pasar rápidamente estas slides que las tienen también en el campus. Divergencia y rotacional, en los cuales acá hay otros ejemplos, y después pasamos a ejemplos ya en detalle para la resolución. Divergencia, como recién lo vimos, de un campo vectorial se relaciona con el flujo a través del teorema de Gauss o teorema de la divergencia. ¿Qué es lo que mido? Es la manera de medir la variación de densidad de un flujo en un punto determinado. Es la manera con la cual mido la variación de densidad de un flujo en un punto determinado. Flujos, yo tengo flujos hidráulicos, flujos de aire a presión, flujos de agua, flujos eléctricos. Fíjense, la divergencia de un campo vectorial mide la diferencia entre el flujo saliente y el flujo entrante de un campo vectorial sobre la superficie que rodea un volumen de control. Por eso yo puedo tener fuentes de divergencia positiva o sumideros de divergencia negativa. La divergencia mide, un segundo por favor, estoy admitiendo. Ahí está. La rapidez neta con la que se conduce la materia al exterior de cada punto. Si yo no tengo divergencia, si la misma es igual a cero, lo que tengo es un flujo incomprensible del fluido, al tener divergencia nula. Bien. Las líneas divergen
salen de un mismo punto. O sea, yo tengo la carga eléctrica y salen de ese mismo punto y se van separando unas con respecto a las otras. En el sumidero están ingresando esas líneas de campo. En el caso de la geografía, existe el borde divergente. Es el límite entre dos placas tectónicas que se alejan. El mismo puede ser apreciado en las dorsales oceánicas. Esto es un ejemplo de lo que sucede en la naturaleza. Las lentes físicas, las lentes divergentes, son aquellas que la luz incide paralelamente entre sí y es refractada. O sea, yo tengo acá la lente, incide en forma paralela y se refracta. Conceptos. Divergencia indica la cantidad de líneas de fuerza por unidad de volumen y es un indicador de la magnitud, o la intensidad del campo. A mayor líneas de fuerza, obviamente voy a tener una mayor intensidad del campo. Si en un caso campo eléctrico fuese cero, intensidad de campo eléctrico cero, ¿qué quiere decir? Que no existe fuente del campo eléctrico. Divergencia de un campo vectorial. Se define como el flujo del campo vectorial por unidad de volumen conforme el volumen alrededor del punto que tiende a cero. Esta definición está directamente relacionada con el concepto del flujo del campo. Por eso, esto ya lo vimos, divergencia en un punto es positiva, quiere decir que estoy ante la presencia de una fuente que emite un campo hacia forma externa, y si la divergencia es negativa, quiere decir que tengo un sumidero de líneas de campo. Y eso es lo que yo les conté con respecto a las cargas positivas y las cargas negativas. Esta misma fórmula ya la vimos. Estoy hablando del límite con el cálculo de la variación de volumen que tiende a cero en la superficie cerrada del campo vectorial diferencial de la superficie. Bien. Esto ya lo vimos. Rotacional. Rotacional se entiende al operador vectorial que muestra la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. También lo podemos llegar a definir como la circulación del vector sobre un camino cerrado del borde de un área con dirección normal a ella misma, cuando esa área tiende a cero. El rotacional indica que tan uniforme es el campo, indica la curvatura y la variación de las líneas de fuerza. Fíjense, nos está indicando la dirección donde tiene mayor presencia dicho campo, donde es más denso o donde es más débil. Esto ya lo vimos, ya se los expliqué. Fíjense conceptualmente, si un fluido se mueve en un espacio vectorial de 3 dimensiones, el rotacional de este fluido alrededor de cada punto, representado como un vector, está dado por el rotacional del campo vectorial original evaluado en dicho punto. Bien.
Vamos a los ejercicios, a ver si era este. Bien, acá tengo varios ejercicios. Vamos a repasar los ejercicios. Propiedades del rotacional, esto es importante. Esto, Nicolás, ya lo tienen, ¿no es cierto? No ese, pero uno parecido tiene. Perfecto. Propiedades del rotacional. Si el campo escalar f de x y z tiene derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces el rotacional, el operador nabla de esa función escalar, es igual a 0. Si f de x y z es un campo vectorial, por eso está con mayúscula, conservativo, el rotacional de f es igual a 0. Entonces ustedes pueden, si uno le pide el determinar si este campo vectorial es conservativo, tiene que obtener el rotacional de ese campo vectorial y verificar si es igual a 0 o no. Ahora vamos a ver un par de ejercicios. Si el campo vectorial f es una función definida sobre todos los reales, en este caso si tengo 3 dimensiones, sus derivadas, sus componentes tienen derivadas parciales continuas y el rotacional de f es igual a 0, entonces estamos ante la presencia de ese campo vectorial es conservativo. Ya hablamos de los fluidos, ya lo entendieron, vamos a los ejercicios. Ejemplos. Si el campo vectorial tiene estas 3 componentes, en X tengo 0, en Y tengo coseno de XZ y en Z tengo menos seno de XY. Y le preguntamos determine su rotacional. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular el rotacional, el operador nabla, y vamos a aplicar directamente la fórmula. En Y, J y K. O X y Z como lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué voy a sacar? Las derivadas parciales respecto de Y. Fíjense, de Z, que es menos seno de XY, menos la derivada parcial respecto de Z de Y, que es coseno de XZ. Esto, fíjense que tengo Z e Y cuando estoy trabajando sobre X o sobre Y. Estoy hablando de las dos Y, la Y de... Después tengo la derivada parcial respecto de Z, de X, que es 0, menos la derivada parcial respecto de X, de menos seno de XY, que es Z. No estoy tomando la del medio. Y finalmente la derivada parcial respecto de X de coseno XY, perdón, XZ, que es con respecto a Y, menos la derivada parcial respecto de Y de X, que en este caso es 0. De esta manera yo obtuve el rotacional. No le puse valores, no di valores ni a seno, ni el coseno, ni el valor de Y. Segundo ejemplo. Determine si el campo vectorial definido por F, con estas 3 componentes, es un campo conservativo. ¿Qué era lo que caracterizaba el campo conservativo? Que el rotacional me tenía que dar 0 de F. Vuelvo a aplicar la definición y saco las derivadas parciales. Por favor, hagan correctamente en los ejercicios las derivadas parciales. Si yo saco la derivada parcial respecto de Y, el primero es Y cuadrado, que es Z, me va a quedar 2Y, la derivada parcial respecto de Y, menos la derivada parcial con respecto de Z de mi componente es X cuadrado más 2YZ. Si estoy derivando en forma parcial con respecto a Z, X cuadrado es 0.
Bien, y con respecto a Z, sería en este caso 2i. Me quedaría, fíjense, para el valor de i, el versor i, me quedaría 2i menos i, por ende, se me cancela la componente con respecto del vector de ese campo vectorial, en i es 0. Con respecto al segundo término, yo derivo con respecto a z de 2xi, de x. ¿Esto qué me da? Como no tengo z, me da 0. Menos la derivada parcial con respecto a este es di cuadrado. También tengo 0. 0 menos 0, tengo el 0 en mi segundo término. Y finalmente, con el tercer término, tengo la derivada parcial respecto de x de x cuadrado más 2iz. El segundo es 0 y x cuadrado es 2x. Pongo mis 2x. Menos la derivada parcial respecto de y, que es las dos constantes, 2 por x. Tengo 2x menos 2x es igual a 0. Por ende, al validar que el rotor de f es igual a 0, estoy ante la presencia de un campo conservativo. ¿Lo entendieron? Por eso cuando les preguntemos en los parcialitos o en el parcial o en el final, tengan claro los conceptos, por favor. Otro ejemplo, por eso se los quería mostrar. Demostrar que cualquier campo vectorial definido por f de x y z de una función en x, una función en y y una función en z, que son tanto f, g y h, son funciones derivables, es irrotacional. Cuando uno decía que era irrotacional, ¿qué tenía que tener? El rotor de ese campo vectorial tenía que ser igual a 0. Entonces aplico la definición de rotacional. ¿Está claro? Bien. ¿Les quedó alguna duda con el cálculo del rotacional, de los ejercicios? No, profe. Bien. Divergencia. Vamos a ver las propiedades de la divergencia. Si yo tengo f de x y z, tengo una componente en x, una componente en y, una componente en z, se define como campo vectorial en 3 dimensiones, y f1, f2 y f3 tienen derivadas parciales continuas de segundo orden. Entonces, la divergencia, del rotacional f, de ese campo vectorial, es igual a 0. Ustedes van a realizar ejercicios aplicando las propiedades. Y después vamos a ver ahora, a continuación, después cuando terminemos de repasar esto, lo que son el cálculo de vector normal y máximos y mínimos. Si f, x y z yo tengo en minúscula un campo escalar, la divergencia de su campo vectorial gradiente está dado por el operador nabla al cuadrado de mi campo escalar, que es la derivada segunda de mi campo escalar con respecto a x cuadrado más la derivada segunda de ese campo escalar con respecto a y cuadrado y la derivada segunda de la función con respecto a z cuadrado, que normalmente se lo conoce como el operador de Laplace. Bien, vamos al ejercicio. Les voy a mostrar dos ejercicios. Sea el campo vectorial f, en el cual tengo una componente en x, una componente en y y una componente en z. Tengo e a la x por seno de y en x, e a la x por coseno de y en y, valga la redundancia, y z en la componente de z. Y les pedimos determinen su divergencia. Aplico directamente la fórmula.
La derivada parcial con respecto a x del primer componente e a la x seno de y. La derivada parcial respecto de y de mi segundo componente e a la x coseno de y. Y la derivada parcial respecto de z de mi tercer componente, que es z. La derivada de e a la x es e a la x por seno de y. La derivada del coseno. Después tengo la derivada del coseno es seno de y. Voy a tener, bueno, acá está reducida de con respecto a y. Yo con respecto a x, ¿qué tengo? La derivada, estoy haciendo el primero, perdón. La derivada con respecto a x de e a la x es e a la x. Y seno de y es constante. Entonces lo multiplico por seno de y. Derivada del coseno es menos seno. E a la x es constante, lo pongo tal cual, y derivada del coseno es menos seno, por eso me aparece el signo negativo y seno de y. Y la derivada de z respecto de z es 1. Mi resultado es 1. Su divergencia es igual a 1. Es una divergencia positiva. Estoy ante la presencia de una fuente. El segundo ejemplo demuestra que cualquier campo vectorial definido por f en x y z, voy a tener f de iz, g de xz y h de xy, es incomprensible. Acuérdense cómo tenía que ser la divergencia, igual a 0, por definición. Hago los cálculos correspondientes y me tiene que dar igual a 0. ¿Lo entendieron? ¿Quiere ver algún otro tipo de ejercicios o pasamos directamente ya a... No tengo a vector normal y plano tangente en una superficie en 3 dimensiones? ¿Cómo estamos con el horario, Nico? Ahí no veo cuánto te queda, pero te deben quedar 10 minutos, 15. Bien. Vamos a hacerlo rápido porque si no se va a cortar. Esto lo tenemos en el campus, si no se lo subimos, yo te lo mando, Nico, para subirlo. Sí, hay algo del año pasado, no esto, pero hay algo. Sí, después lo verificamos y si no lo subimos. Se llama plano tangente a una superficie en un determinado punto de la misma al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie que pasan por el punto P. Se le llama recta normal a una superficie a la recta que pasa por un punto P y es perpendicular al plano tangente. Yo tengo una superficie, bien, en un determinado punto de esa superficie que pasan todas las curvas correspondientes que pasan por ese punto, y en esa superficie, en ese punto, tengo todas las tangentes a las curvas trazadas que pasan por ese punto. Entonces tengo infinitas tangentes. Si la superficie y la recta normal es justo en ese punto, va a ser perpendicular. Acá está la definición de las ecuaciones. Si la superficie está definida de manera implícita por la ecuación igualada a 0, entonces la ecuación del plano tangente en un punto dado en 3 dimensiones, x0, y0, z0, de la superficie viene definido por la siguiente ecuación. ¿Quieren que se los agrande un poco más? La derivada parcial de la función con respecto a x en el punto P, en x0, y0, z0, por x menos x0. Un segundo.
la derivada parcial de esa función con respecto ahí en el punto x0 y 0 z0 por y menos y0 más la derivada parcial de la función con respecto a z en el punto x0 y 0 z0 por z menos z0 es igual a 0. De esta manera ustedes pueden calcular la ecuación del plano tangente de cualquier superficie, porque viene definido en forma implícita de esta manera. No pueden errarle. La recta normal a esa superficie es x menos x0 dividido la derivada parcial respecto de x en el punto determinado, x0 y 0 z0, y menos y0 dividido la derivada parcial de la función con respecto a y en el mismo punto P, y z igual a z menos z0 dividida la derivada parcial respecto de z en dicho punto. Si lo estoy definiendo en forma explícita, también en el mismo punto x0 y 0 z0, se define de la siguiente manera. Z menos z0 va a ser igual. Esperen que quiero mostrarles una y otra. ¿Qué es lo que hice? Pasé la derivada parcial respecto de z dividiendo a cada uno de ellos. Entonces me queda derivada de z respecto de x en ese punto por x menos x0 más la derivada, 10 minutos me quedan, nos quedan. La derivada de z respecto de y en dicho punto por y menos y0. ¿Entendieron? O sea que parto de la fórmula implícita y llego a la fórmula explícita. ¿Entendieron cómo? Yo no, profe, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Cómo no? En mi forma implícita, o sea, tenga una recta implícita o lo que fuera implícito, esa curva, superficie o lo que fuera, siempre al ser implícito es igual a 0. Cuando yo tengo la expresión explícita, libero una variable que normalmente se libera z y queda z en función de x e y, de las componentes en x y las componentes en y. Entonces, ¿qué hago yo acá? Esta derivada parcial de la función con respecto a z, si yo opero matemáticamente con esta ecuación implícita, yo paso restando ambas derivada parcial de la función respecto de x en dicho punto, x menos x0, lo paso al otro lado como menos, por ejemplo, derivada parcial de f con respecto a y en dicho punto de y menos y0 también lo paso del otro lado, y luego paso, para liberar z menos z0, paso la derivada parcial de la función con respecto a z en ese punto, dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? Derivada parcial de f con respecto a x dividido la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, finalmente me queda fíjense, si yo estoy dividiendo derivada parcial de f con respecto a x dividido derivada parcial de f con respecto a z, ¿qué va a pasar con las derivadas parciales de f? Se van a cancelar. Y me queda finalmente la derivada parcial de z arriba con respecto a x. ¿Eso lo ven o no lo ven? Para pasar a la forma explícita. Sí, sí, ahora sí.
Bien. Y de esa manera tengo la expresión explícita en la cual puse z en función de x e y. Para el caso de la ecuación de la recta normal pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que liberar, fíjense, z menos z0. ¿Qué hice? Derivada parcial de f con respecto a z pasó multiplicando ambos miembros. Me queda multiplicando acá arriba. Entonces voy a tener lo mismo, derivada parcial de f con respecto a z, dividido derivada parcial de f con respecto a x. ¿Cómo me va a quedar? Derivada de z con respecto a x en dicho punto, o sea, x menos x0 sobre derivada parcial de z con respecto a x, igual a y menos y0 con derivada parcial de z respecto a y. Y acá aparece el signo menos 1 por la operación del cambio correspondiente. ¿Ok? ¿Lo entendieron? Así pasamos a los ejercicios. Esperen que achico un poquito. Es acá, para achicar. ¿Lo ven bien, no es cierto, el PDF? Sí, profe, se ve bien. Sí. Excelente. Entonces, fíjense. Ejercicio. Hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal a la superficie de ecuación z igual x cuadrado más y cuadrado menos 2xy más 2y menos 2. En un punto determinado. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que calculo? Lo primero, las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque tanto las voy a utilizar en la ecuación como en la recta normal. Fíjense. Derivada de z respecto de x, derivada de z respecto de x. Entonces, si yo tenía mi función z, era x cuadrado más y cuadrado menos 2xy más 2y menos 2, la derivada de una constante es 0. Entonces, si derivo respecto de x, me va a quedar a 2x, y es una constante 0, menos 2y, 2y es 0 y menos 2 es 0. Mi derivada parcial z respecto de x, 2x menos 2y. Si hago la derivada parcial z respecto de y, x cuadrado es 0, voy a tener 2y menos, con respecto a y, menos 2x más 2. Y este menos 2 va a ser 0. Y tengo las dos expresiones. Las pongo en el punto 1, 2, 3, reemplazo los valores x, y, 1, 2 y voy a tener los resultados de las derivadas parciales. X vale 1, y vale 2, voy a tener 2 por 2, 4, menos 4, más 2, menos 2. Y en el otro caso, derivada de z respecto de y, voy a tener menos 2 más 2 es 0. 2 por 2, 4, directamente 4. Entonces, ¿cómo me queda la ecuación del plano tangente? Z menos Z0. Z0 es 3. X menos 3. ¿A qué era igual la ecuación? La derivada parcial por x menos 1, por x menos x0. ¿Cuánto nos dio la derivada parcial? Menos 2. Acá tengo el menos 2. Por x menos x0, x menos 1. Y 0 es 2, el otro voy a tener 4 por y menos 2. Y después juego para simplificar la ecuación. Y la ecuación de la recta normal es directa. X menos 1 sobre menos 2, y menos 2 sobre 4 y z menos 3 sobre menos 1. Acá tengo otro ejercicio. ¿Vemos este ejercicio de la misma manera o lo entendieron? ¿Vemos No, el ¿puede siguiente? repetir el siguiente ejercicio? Dice hallarle, el siguiente ejercicio es hallarle,
O sea, el procedimiento es exactamente igual como lo vimos recién. Dice, hallar la ecuación del plano tangente y de la recta normal al hiperboloide de ecuación z cuadrado menos 2x cuadrado menos 2y cuadrado menos 2 igual 0. La función que es implícita, porque la tengo igualada a 0. Y el punto está definido con 1, menos 1 y 4. Entonces, tengo la función implícita. Saco las derivadas parciales de cada uno. En x, en y, en z. La derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de z. La derivada parcial con respecto a x es menos 4x. La derivada, todo lo demás es 0. La derivada parcial respecto de y es menos 4y, porque 12 es una constante de 0, x cuadrado es 0 y z cuadrado es 0. Y la derivada parcial respecto de z, todo lo demás es 0, me queda 2z. Reemplazo el punto. Fíjense que el procedimiento es el mismo. Reemplacé los puntos 1, menos 1, 4 en las derivadas parciales. X vale 1, menos 4 por 1 es menos 4. Menos 4y, y vale menos 1, menos por menos más, voy a tener más 4, más 4. Y z vale 4, 4 por 2, 8, mi resultado va a ser 8.